¿Qué es Más allá de la vida y de la muerte? Más allá de la vida y de la muerte es un cuento que se encuentra dentro del libro Escalas, la cual es una colección de cuentos del escritor peruano César Abraham Vallejo Mendoza. Publicado en el año 1923, este cuento tiene sentimientos de nostalgia y un gran amor a su madre. El protagonista, cabalgando, se acercaba cada vez más a Santiago de Chuco, su tierra natal. Tras un repentino recuerdo del fallecimiento de su madre, hizo que la tristeza lo haga llorar mientras recordando todos los momentos que pasó con su madre, sintiéndose culpable al no haber estado con su madre sus últimos minutos de vida. Durante el camino, Vallejo recordó muchos acontecimientos de su niñez junto a su familia, en el que recordó el accidente de su madre y cómo es que no le daban alguna explicación de lo que habría ocurrido con ella para llegar en ese estado. Esto hizo que llorara sin consuelo al recordar a su madre así, enferma, postrada. En eso nos cuenta cómo fue el accidente de su madre, cuando su madre y su padre viajaban por unos campos. Fue en julio, cerca de las fiestas de Santiago. Ellos iban cabalgando. De repente su padre acababa de esquivar un choque con un repentino magüey de un meandro. Sin embargo, su madre no tuvo tiempo y cayó lanzada en aquel arzón de las piedras del sendero. Todo esto lo hacía llorar, hundiéndose en un mar de lágrimas, porque a pesar de que su madre se había curado luego del accidente, nada pudo evitar que llegue su muerte. Envuelto en un mar de lágrimas, acercándose Santiago, donde la encontraría ya muerta, recibiendo la noticia en Lima, sabiendo también que su padre y hermanos habrían emprendido un viaje a una hacienda lejana, propiedad de un tío suyo. Efecto del querer olvidar en lo posible aquel dolor por tan horrible pérdida. Aquella propiedad se hallaba en remotísima región de la montaña, al otro lado del río Marañón. Luego de Santiago pasaría para allá, pasando por inacabables senderos de escarpas punas y de selvas ardientes desconocidas. Su caballo resopló. De pronto cabillo molido vino en abundancia sobre el ligero vientecillo, casi cegándolo. Una parva de cebada y después perspectivóse Santiago en su escabrosa meseta, con sus tejados retintos al sol ya horizontal, sobre la linde de un promontorio amarillo Brasil. Se veía el panteón retallado a esa hora por la sexta tintura postmeridiana. Ya no podía más, y atroz congoja arrasando sin consuelo sobre él. Llegando en la noche, dobló la última esquina. Alcanzó a ver a una persona sentada, a solas en el poyo de la puerta. Estaba sola, muy sola, tanto que causó miedo en él. Con valor, Vallejo avanzó, y en eso, aquella persona se levantó. Era su hermano, Ángel, recibiéndolo en sus brazos. Aquella noche, luego de comer y beber, hicieron vela hasta primera luz del día. Visitó las habitaciones, corredores y cuadras de la casa. Y Ángel, aún con visibles intentos de desviar aquel afán suyo, parecía disfrutarlo. Ángel habitaba solo en casa, donde según él yacía tal como quedara a la muerte de mamá, o aquellas despensas donde le pedían pan a mamá, lloriqueando de engaños. Vallejo abrió una pequeña puerta de sencillos paneles desvencijados, como en todas las rústicas construcciones de la sierra peruana, en las que a cada puerta únese casi siempre un apoyo. Cabe el umbral de que acababa de franquear, haya base recostado uno, el mismo inmemorial de su niñez, sin duda rellenado y enlucido incontables veces. Abierta la humilde portezuela, en él se sentaron, y allí también pusieron la linterna ojitriste que portaban. La lumbre de esta fue a golpear de lleno en el rostro de Ángel,
que extenuábase de momento en momento, conforme transcurría la noche, y reverdecían más la herida, hasta parecer a veces casi transparente. Al advertirle así, en tal instante, lo acarició y cubrió de ósculos sus barbadas y severas mejillas que volvieron a empaparse de lágrimas. Allí estaba su madre, vestida de negro, viva, ya no muerta. ¿Acaso eso era posible? No, no era posible. Aún no montada la aurora del día siguiente, Vallejo se levantó partiendo camino hacia la hacienda. Finalizando la primera jornada del camino, hallándose reclinada en el apoyo de una posada, le observaba una anciana asustada, preguntándole: Señor, ¿qué le ha pasado a usted en la cara? Parece que la tiene ensangrentada. Dios mío. Se levantó y se miró a un espejo. En efecto, tenía el rostro encharcado de pequeñas manchas de sangre reseca. Con un gran miedo se dijo a sí mismo: ¿Sangre? ¿De dónde? Ya había juntado el rostro al de Ángel, que lloraba, pero no, ¿de dónde era esa sangre? Debido al temor y la alarma que éste le causaba, llegaron 1000 pensamientos a él, causando la huida a su balcón, jadeando y sudando frío. Por la mañana, visitó el cementerio y escuchó una voz que lo llamaba, dejándolo aterrorizado. En eso, su madre apareció a recibirlo. Hijo mío, exclamó, estupefacta. ¿Tú vivo? ¿Has resucitado? ¿Qué es lo que veo, Señor de los cielos? Mi madre en alma y cuerpo, viva. Allí estaba su madre, vestida de negro, viva, ya no muerta. ¿Acaso eso era posible? No, no era posible. Hijo de mi alma, rompió a llorar su madre y corrió a estrecharlo contra su seno, en ese frenesí y ese llanto de dicha con que siempre la amparó en todas sus llegadas y despedidas. Vallejo se paralizó como piedra, sin poder digerir lo que estaba sucediendo. Cuando pudo reaccionar al fin, pudo expresar palabras y exclamó: Nunca, nunca. Mi madre murió hace tiempo. No puede ser. Mi madre murió ya. Mi hermano Ángel también lo sabe. Pero hijo de mi corazón, susurraba la madre, casi sin fuerza ella, tú eres mi hijo muerto y al que yo misma vi en su ataúd. Sí, eres tú mi hijo. Creo en Dios. Ven a mis brazos. Pero, ¿qué? ¿No ves que soy tu madre? Mírame, mírame, pálpame, hijo mío. ¿Acaso no lo crees? Sí, te veo, le respondí. Te palmo, pero no creo. No puede suceder tanto imposible, exclamó Vallejo. En eso, Vallejo comenzó a reír con todas sus fuerzas, así como si hubiese perdido la cabeza. Buenas tardes, les presentamos a la periodista Luciana Cernaque, que estará participando en nuestro análisis acerca de la obra Más allá de la vida y la muerte de César Vallejo. Vamos a empezar con la primera pregunta que dice: ¿qué es lo que más resaltarías de las obras de Vallejo? Ante todo, muy buenas tardes. Para resaltar algo es que César Vallejo fue uno de los poetas más destacados e influyentes del siglo XX. Y sobre aquella pregunta, resaltaría que sus obras se caracterizan por su profunda exploración de la condición humana, también de su lenguaje innovador y su compromiso social. Algo también que agregar es que Vallejo experimentó con el lenguaje poético, rompiendo las convenciones establecidas y desarrollando su propio estilo.
Utilizó metáforas audaces, imágenes impactantes y una sintaxis y ritmos únicos para transmitir sus ideas y emociones. Podríamos decir entonces que Vallejo escribía en un lenguaje crítico que nos obligaba a hacer una lectura atenta y reflexiva. Exacto. Además que sus escritos reflejan su preocupación por la opresión, la injusticia y la desigualdad que presenció en su vida, particularmente en su país natal, Perú. También Vallejo denuncia las condiciones de los desfavorecidos y expresa su solidaridad con los marginados y los oprimidos. Y una de las cosas que yo más destacaría sería la expresión de la angustia y el sufrimiento humano presente en muchas de sus obras. Su poesía captura la angustia y el sufrimiento del ser humano de una manera intensa y conmovedora, y esta logra transmitir una profunda empatía hacia los desfavorecidos. Ahora pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué sentimientos te causa la obra Más allá de la vida y la muerte de César Vallejo? Los sentimientos que puede transmitirme la obra Más allá de la vida y la muerte de César Vallejo es que aborda sobre unos conceptos de vida y muerte desde la perspectiva profunda y emotiva, cuestionando la existencia, reflexionando sobre la mortalidad humana y explorando la posibilidad de una existencia más allá de la vida física. También en su obra, Vallejo se preocupa por trascender la muerte y la limita a la experiencia terrenal. Busca una conexión más allá de lo físico, explorando posibilidad de existencia espiritual o metafísica. Entre los sentimientos que causa, consideraría que se tiene como principal la fragilidad y la fugacidad de la vida, algo que Vallejo nos recuerda la brevedad de nuestra existencia y la impermanencia de todas las cosas. También la búsqueda de trascendencia. Vallejo explora la posibilidad de una existencia más allá de la vida terrenal. En sus poemas surgieron la existencia de una dimensión espiritual y metafísica, invitándonos a considerar la trascendencia y la conexión de algo más allá de lo físico. En cuanto a la tercera pregunta tenemos, ¿cuáles considerarías que son los momentos que más te impactó de la obra y por qué? Los momentos que más me impactaron de la obra fueron que cuando Vallejo se revisa en un espejo y se da cuenta de que tenía una mancha de sangre en la mejilla. Me impacta esta escena porque nos deja con la intriga de qué fue lo que sucedió y si la razón del por qué Vallejo tenía una sangre en su rostro era porque se despidió de su hermano muerto. Y la otra es una escena donde sería que Vallejo se encuentra con su madre muerta en el cementerio. Esta es la escena que en definitiva más afectó en el lector, más porque Vallejo entra en una crisis y se vuelve loco al final de la obra, perdiendo su cordura y sentido común de vivir tales sucesos. Y finalmente, última pregunta, ¿cuál crees que sería o cuál es el mensaje que transmite esta obra? En mi opinión y para mí, la reflexión de la obra Más allá de la vida y la muerte nos invita a reflexionar sobre la muerte, lo cual nos dice que esta es algo inevitable, algo que no podemos evitar ni mucho menos ganarlo, pero eso no debería ser un motivo de desánimo ni de angustia. Creo que mientras tengamos vida hay que vivirla, pasar el tiempo haciendo cosas que nos gustan y pasar tiempo con las personas que quieres. Aprovechar para reflexionar y el tiempo que tenemos de vida para disfrutarlo, en el cual seremos felices. Muchas gracias por su atención. No, muchas gracias por su tiempo. Eso es todo. Tengo un buen día. No se preocupe, un placer. Vamos.